Hola a todos, bienvenidos. En este video continuaremos con el spoiler para la serie Girl Only You. Siempre me salvas, dijo Iri en voz baja, intentando animar el ambiente. Un día de estos tendré que devolverte el favor. Tawan solo le dio una sonrisa, una de las pocas que Ira atesoraba. Es mi trabajo, respondió simplemente, aunque había una dulzura en su tono. Ira terminó de vendar la mano de Tawan y luego retrocedió, con la mirada fija en Tawan. Un instante más de lo necesario. Gracias por todo. Tawan no respondió de inmediato, pero Ira percibió el sutil cambio en su postura, la forma en la cual su mirada se suavizaba, y en ese momento de silencio supo que las murallas que Tawan había puesto estaban empezando a romperse. Habían pasado semanas desde el incidente. El recuerdo aún permanecía fresco en la memoria de Tawan. Se había lastimado la mano por el forcejeo, pero no era el dolor físico lo que la inquietaba. Era la mirada de miedo en los ojos de Ira, una mirada que la atormentaba cada noche. Era la primera vez que se enfrentaba a semejante problema, y Tawan se había prometido a sí misma que no volvería a ocurrir. Tras regresar a su departamento esa noche, a pesar de las súplicas de Ira para que se quedara, Tawan llamó de inmediato al padre de Ira. La situación se estaba agravando y necesitaba informarle de la creciente amenaza. A la mañana siguiente, Tawan se encontraba sentada en la lujosa casa del señor. El hombre era poderoso y su presencia dominaba la habitación. Tawan lo respetaba por su influencia e inteligencia, pero sabía que había cosechado amigos, esperando derribarlo. Amonzak, una de las mayores amenazas, estaba en el centro de todo. Era un hombre despiadado y ambicioso, y tenía la mira puesta en destruir el imperio del señor para ascender. El señor Crassi se sentó frente a Tawan, y sus agudos ojos la estudiaron mientras ella hablaba. He estado investigando al responsable, dijo Tawan con voz firme. Amonzak es quien maneja los hilos. Ha estado utilizando a otros para hacer su trabajo sucio, lo que dificulta rastrearlo directamente. Pero creo que tengo una manera de acercarme a él. El señor Crassi arqueó una ceja. ¿Cuál es tu plan? Tengo un contacto, dijo ella. Un amigo experto en infiltración y disfraces. Se llama Sonchai. La idea es que el señor lo contrate, quizás para hacerle daño a usted o a Ira. Si logramos que él entre, podremos reunir pruebas suficientes para derribar a Amonzak. La sala se quedó en silencio, con el peso de las palabras flotando. El señor Crassi se recostó en su silla, considerando el plan. ¿Y qué necesitas de mí? Necesito su apoyo y los recursos. Sonchai no puede lograr eso sin las herramientas y la financiación. Necesitamos que esta operación parezca lo suficientemente real como para que el señor Amonzak confíe en él. El señor Crassi asintió, impresionado por la determinación de Tawan. Te daré lo que necesitas, el dinero no es problema. Solo asegúrate de que mi familia esté a salvo. Su tono se suavizó un instante, antes de endurecerse. Pero dime algo, Tawan. ¿Por qué te tomas tantas molestias? Preguntó el señor Crassi, entrecerrando los ojos. Solo eres el guardaespaldas de mi hija. No formas parte de la familia. ¿Por qué arriesgo tu vida? ¿Por qué te preocupas tanto? La pregunta tomó a Tawan por sorpresa. Se había preparado para muchas cosas, pero no para eso. Hizo una pausa sintiendo el peso de las palabras no pronunciadas en su corazón. Pero sabía que no podía decirle la verdad, al menos no toda la verdad. Es más fácil si no se apunta a Ira, dijo finalmente, sin que su voz delatara la tormenta que sentía en su interior. Si ella está a salvo, mi trabajo también se facilita. El señor Crassi no parecía muy convencido, pero no insistió. Asintió, aceptando la respuesta de Tawan. De acuerdo, confío en ti. Solo asegúrate que el plan funcione. Y recuerda, si algo le pasa a mi hija, tú serás responsable. Tawan se puso de pie e inclinó la cabeza respetuosamente. Entendido, señor. No permitiré que nada le pase. Al salir de casa, Tawan suspiró lentamente, aliviada de haber esquivado la pregunta. No le había mentido, pero tampoco le había contado la verdad. La verdad era mucho más compleja. La verdad era que Tawan haría lo que fuera para mantener a Ira a salvo. No solo porque era su trabajo, sino porque la quería de maneras que ella no podía admitir. Tawan sabía que sus sentimientos por Ira iban creciendo, y eso la aterrorizaba. Cada vez que Ira la miraba con esos ojos tiernos y anhelantes, Tawan sentía que su fachada dura se derretía. Pero no podía permitirlo. Era la guardaespaldas de Ira, no su confidente. Y desde luego, no alguien a quien pudiera amar. Su deber era protegerla, no enamorarse de ella.